Imagina que en un instante, todo tu mundo se desmorone. Esa soledad que te ha acompañado durante décadas ahora te aplasta. Aquellos en quienes confiabas se convierten en tus peores enemigos. Un joven, una traición, un peso imposible de soportar, atrapado en la oscuridad, luchando por cada respiración, sintiendo la muerte acercarse con cada segundo. ¿Puede la fuerza interior salvarte cuando todo parece perdido? Cada instante es una batalla, cada recuerdo un veneno. Prepárate para sumergirte en una historia donde el suspenso, el miedo y la resistencia humana son llevados al límite. Tu corazón no podrá despegarse de esta narrativa intensa y profundamente humana. Me encontraba solo en mi apartamento, un lugar que parecía más un museo de ausencias que un refugio. Cada objeto, cada pared, cada sombra reflejaba un vacío que yo llevaba dentro, un eco constante de soledad que me recordaba que estaba vivo únicamente para sentirme vacío. La luz que entraba por la ventana, difusa y grisácea, parecía burlarse de mí, dibujando líneas en el suelo que separaban mi mundo del mundo exterior. Afuera, la ciudad seguía su curso, coches que pasaban, risas que se perdían en la distancia, conversaciones que no me pertenecían. Yo permanecía inmóvil, atrapado en mi propia burbuja, un observador invisible de un universo que no estaba hecho para mí. Mi aislamiento no era solo físico, era un hueco dentro de mi mente, una desconexión profunda con todo lo que me rodeaba. Intenté, alguna vez, participar de la vida cotidiana, sonreír, responder con naturalidad a los demás, pero todo parecía forzado, como si mi ser interno se negara a fingir alegría. La autenticidad se había vuelto un lujo que no podía permitirme, y la máscara de la normalidad caía siempre, dejándome desnudo frente a un mundo que no me entendía. La sensación de diferencia era constante, yo no encajaba en los moldes que otros aceptaban sin cuestionar. Mi género, mi sexualidad, mis pensamientos, todo se sentía fuera de lugar, extraño, condenándome a un aislamiento que parecía eterno. Mis manos, inactivas sobre la mesa, temblaban levemente mientras mi mente giraba sin descanso. Reflexionaba sobre mi infancia, sobre la rigidez de mis padres, la presión de un apellido y de una familia que parecía más preocupada por la apariencia que por mi bienestar. Cada recuerdo se mezclaba con la realidad presente, reforzando mi sensación de desconexión. Había vivido rodeado de personas, pero siempre en un vacío de comprensión. Mis amigos, si alguna vez los tuve, se desvanecieron en la distancia, los conocidos eran solo sombras. La ciudad me rodeaba, pero me sentía prisionero de mi propia percepción. En ese aislamiento, cada pequeño sonido adquiría un peso casi insoportable, el zumbido de un electrodoméstico, el crujido de la madera del piso, incluso el viento golpeando los cristales. Se transformaba en un recordatorio de mi vulnerabilidad. Comenzaba a sentir una especie de alerta interna, un presentimiento impreciso de que algo estaba por suceder, aunque no podía definir qué. Era un temor silencioso, un nudo en el estómago que acompañaba cada pensamiento, reforzando la idea de que la vida, tal como la conocía, era frágil y efímera. Trataba de escribir en mi diario, de capturar mis pensamientos, pero las palabras se deslizaban fuera de mi control, incapaces de contener el peso de mi mente. La desesperanza y la curiosidad coexistían, y me encontraba atrapado entre el deseo de romper la monotonía de mi existencia y el temor a la violencia del mundo desconocido. Esta oscilación constante, este péndulo de emociones, drenaba mis fuerzas y reforzaba mi identidad como un ser aislado. La soledad no era solo un estado, sino mi esencia. Y empezaba a preguntarme si podría sobrevivirla o si terminaría consumiéndome desde dentro. La noche caía lentamente, y con ella la sensación de opresión aumentaba. Afuera, la ciudad seguía su ritmo indiferente. Adentro, yo me hundía más en mis pensamientos, consciente de que la vida continuaba, que podía moverme, respirar y actuar, pero al mismo tiempo, incapaz de pertenecer a algo. Mi mundo se reducía a la habitación, a las paredes que me rodeaban y a la oscuridad que anticipaba lo que estaba por venir. La soledad era pesada, absoluta, y en ese aislamiento, comprendí que el peligro más grande no venía del mundo exterior, sino de la profundidad de mi propia mente. Era una tarde como cualquier otra, marcada por mi rutina solitaria y el silencio de mi apartamento. Decidí salir a caminar, a perderme en las calles conocidas,
buscando algo que no podía nombrar, tal vez compañía, tal vez la ilusión de que la vida aún tenía sorpresas. Caminaba por el parque cercano, con la mente aún atrapada en mis reflexiones, cuando los vi por primera vez. Dos jóvenes que reían con ligereza, despreocupados, caminando con esa seguridad que solo la juventud puede otorgar. Me parecieron, en un primer momento, simples transeúntes. Me miraron por un instante más de lo necesario, y un escalofrío recorrió mi espalda. Algo en sus gestos, en la forma en que sus ojos se posaban sobre mí, despertó una alerta que intenté ignorar. Sin embargo, la curiosidad me venció, la soledad había endurecido mis inhibiciones, y terminé acercándome. Se presentaron con sonrisas, palabras casuales, bromas que parecían inocentes, como si me ofrecieran una entrada a un mundo del que siempre había estado excluido. Por un instante, me sentí vivo, casi humano, alguien me notaba, alguien parecía querer incluirme. Caminamos juntos, hablando de trivialidades, la música, la ciudad, los bares que frecuentaban. Sus gestos, tan naturales, y su risa contagiosa me hicieron olvidar por un momento la opresión de mi aislamiento. Sin embargo, debajo de esa aparente ligereza, algo comenzaba a moverse, algo que no podía identificar con claridad. Sus miradas se desviaban hacia mí, no con curiosidad genuina, sino con un interés que sentía demasiado calculado, demasiado frío. Había un filo invisible en su atención, una sombra que recorría cada gesto, cada palabra. Acepté invitarlos a mi apartamento, casi sin darme cuenta, impulsado por una mezcla de soledad y deseo de compañía. La puerta se cerró tras nosotros y, por un instante, todo parecía normal, la conversación continuaba, risas, un par de cervezas sobre la mesa. Pero había un ritmo en sus movimientos, una sincronía inquietante, como si cada gesto hubiera sido planeado antes de mi llegada. Intenté ignorarlo, aferrándome a la idea de que quizás estaba exagerando, que mi mente aislada y paranoica encontraba peligros donde no los había. Y entonces, el primer golpe de realidad llegó, una broma se tornó insulto, una sonrisa se transformó en desprecio. De la nada, su humor desapareció, reemplazado por una tensión fría y calculadora. Mis movimientos, antes confiados, se tornaron lentos y torpes. Intenté levantarme, preguntar, razonar, pero cada palabra parecía alimentar su desprecio. Las pequeñas amenazas, apenas perceptibles antes, se convirtieron en gestos violentos, cuchillos, empujones, miradas que buscaban medir mi resistencia. En cuestión de segundos, la situación se transformó en un ataque. Lo que había comenzado como una tarde común y la ilusión de compañía se tornó en un abismo de peligro, un recordatorio brutal de que la vida podía cambiar en un parpadeo, y que el aislamiento que tanto temía no solo estaba en mi mente, sino que ahora se manifestaba de manera tangible, física y amenazante. El engaño de la cordialidad se desvaneció, dejándome solo frente a la realidad de la violencia, atrapado en un instante donde cada respiración podía ser la última. Todo ocurrió demasiado rápido. Un instante antes, la tarde parecía tranquila, incluso ligera, el siguiente, estaba envuelto en un caos que no podía comprender. Sus sonrisas, sus gestos de camaradería, se habían transformado en un odio frío y calculado, en movimientos que parecían coreografiados con un propósito aterrador. Sentí el primer golpe como un martillazo que no solo impactaba mi cuerpo, sino mi mente, sacudiendo cualquier atisbo de confianza que había tenido en ellos. Intenté retroceder, alejarme de la esquina donde habían acorralado mi cuerpo, pero uno de ellos bloqueó mi paso con un empujón que me hizo tambalear. La sorpresa me inmovilizó durante unos segundos, un tiempo que resultó ser suficiente para que el segundo joven sacara un pequeño cuchillo. La hoja brilló con un reflejo metálico bajo la luz tenue de la habitación, y un escalofrío recorrió mi espalda. La violencia ya no era una posibilidad, era una certeza. El primer corte rasgó la piel de mi brazo, un dolor agudo que me hizo soltar un grito ahogado. La adrenalina y el shock me empujaron a reaccionar, forcejeé, intenté esquivar, aunque mis movimientos eran lentos, torpes, como si el miedo y la incredulidad hubieran vuelto pesado cada músculo. Sentí como el segundo cuchillo rozaba mi costado, dejando una línea roja que ardía con cada respiración.
La sangre se mezclaba con la transpiración, y cada inhalación traía consigo un sabor metálico que me recordaba que estaba vivo, pero herido, vulnerable. Ellos no se detenían. Uno tras otro, los golpes y cortes se sucedían con precisión cruel. Cada empujón, cada movimiento violento, parecía medir hasta donde podía soportar mi cuerpo antes de ceder. Sentí que perdía el control, que cada intento de defensa era inútil, como si el destino se hubiera confabulado en mi contra. Mi mundo se redujo a la sensación de dolor, al miedo intenso, y al zumbido en mis oídos que apagaba cualquier otro sonido. Entonces vino el momento que cambiaría todo, los sacos de cemento. Los sentí caer sobre mi cuerpo uno por uno, el primero golpeando mis hombros, el segundo aplastando mi abdomen. Cada saco parecía pesar el doble de lo que sus cifras indicaban, cada gramo sumaba a una presión insoportable que me impedía moverme, respirar con normalidad, incluso pensar con claridad. La respiración se convirtió en un esfuerzo titánico, cada inhalación quemaba mis pulmones, y sentí como la conciencia empezaba a desvanecerse entre el polvo fino que levantaba el cemento. El cuarto y quinto sacos cayeron sobre mí con un sonido sordo, y su peso me hundió contra el suelo. Intenté girarme, luchar, levantarme, pero era imposible. La gravedad se convirtió en una enemiga tangible y despiadada. Mis heridas ardían, cada corte parecía arder más intensamente bajo la presión de los sacos, y un mareo comenzó a envolverme. No podía distinguir entre la falta de aire y la confusión mental, el mundo se comprimía a un espacio reducido, a la sensación de opresión absoluta. Pese al dolor, mi mente no se detuvo. Recordé cada gesto que los había precedido, las sonrisas falsas, la invitación a mi apartamento, el pequeño presentimiento que había ignorado en el parque. Todo ahora tenía sentido, pero demasiado tarde. La traición de su cordialidad me quemaba desde dentro, y la impotencia frente a su violencia me arrastraba a un abismo psicológico que rivalizaba con el físico. Mis manos, apenas libres, buscaron cualquier superficie que pudiera darme apoyo o alivio. El polvo de cemento se mezclaba con la sangre, con la transpiración, formando una pasta que ardía en cortes y abrasiones. Intenté gritar, pero mi voz se perdió en el vacío de la habitación, la casa parecía tragarse mis palabras. El miedo, la desesperación y el dolor se entrelazaban, creando un escenario que parecía un sueño horrible del que no podía despertar. Mientras yacía aplastado, pude notar pequeños detalles, el polvo flotando en la luz que entraba por la ventana, la fría dureza del cemento que me oprimía. La levedad de un objeto que antes había parecido inofensivo y que ahora se sentía como una roca imposible de mover. Cada segundo se estiraba hasta convertirse en una eternidad, y cada respiración era un desafío. La noción del tiempo se diluía, no sabía si habían pasado minutos o horas, si alguien podría encontrarme o si mi destino estaba sellado. El último pensamiento consciente antes de perder parcialmente la noción de mi entorno fue un reconocimiento brutal, había confiado en la ilusión de compañía y había sido traicionado. La violencia no era solo física, era existencial, un recordatorio de la fragilidad de la vida y de lo fácil que la soledad puede transformarse en horror. Quedé allí, aplastado bajo el peso de los sacos, sintiendo como cada movimiento, cada aliento, se convertía en un acto de resistencia mínima, un combate silencioso contra la fuerza implacable del cemento, contra la brutalidad humana y contra la certeza de que, por primera vez, la muerte parecía acercarse de manera tangible, aplastante, inevitable. Mientras yacía inmóvil, atrapado bajo el peso de los sacos de cemento, mi mente, ajena al cuerpo que apenas podía moverse, comenzó a vagar por los corredores del pasado. La realidad física era insoportable, pero lo que se desplegaba en mi memoria era un tormento aún más cruel, recuerdos de infancia, familia, escuela y sociedad. Todos mezclados en un mosaico de incomprensión y abandono que me había acompañado toda la vida. Recordé a mi madre, rígida, distante, siempre preocupada por las apariencias y la conformidad con lo que ella consideraba correcto. Sus palabras no eran cálidas, sino declaraciones de deber y obligación. Nunca preguntó por mi felicidad, solo evaluaba mi comportamiento según un estándar que no podía alcanzar. Los abrazos eran raros, casi inexistentes, y cada gesto de afecto estaba teñido de condiciones. La veía ascender a un escenario de ortodoxia religiosa y normas sociales estrictas, donde todo era público, medido,
juzgado, y yo aprendí temprano que el amor de una madre podía ser frío y distante. La imagen de sus ojos desaprobadores me perseguía ahora más que nunca, su ausencia emocional era una herida que aún sangraba. Mi padre, por otro lado, estaba presente de manera física, pero ausente de manera real. Me proporcionó dinero, educación y un nombre, pero nunca logró comprender mi mundo interior. La universidad, la carrera en filosofía, los libros que devoré y las discusiones profundas que deseaba tener con él se convirtieron en un eco de frustración. Su silencio y su indiferencia me enseñaron que la riqueza material no podía compensar la falta de comprensión y que, a veces, la vida se sentía como un escenario donde uno actuaba sin recibir aplausos ni siquiera un gesto de reconocimiento. Estos recuerdos se mezclaron con las escenas de la escuela, compañeros que me miraban con curiosidad, otros con desprecio, y un sistema educativo que no ofrecía consuelo a los diferentes. Los niños que me rodeaban parecían parte de un universo paralelo, donde la conexión era instantánea, y yo era el extraño, el incompleto, el diferente. Las palabras hirientes, los silencios cargados de burla, y la sensación de ser siempre observado, evaluado, rechazado, crearon un trauma silencioso que había enterrado durante años. A medida que el peso del cemento se hacía más insoportable, mi mente retrocedió aún más, a esos primeros momentos en que comprendí que era distinto en términos que no podía explicar ni siquiera a mí mismo. Mis emociones, mis deseos, mi orientación, todo era percibido como extraño o inaceptable. Me sentía aislado no solo de los otros, sino de la posibilidad de ser comprendido por alguien que tuviera la paciencia o la bondad de mirar más allá de las apariencias. Y ahora, atrapado, herido, cada recuerdo golpeaba con una intensidad aumentada por la conciencia de mi vulnerabilidad física. También surgieron flashbacks más sutiles, casi poéticos, que contrastaban con la brutalidad presente, momentos de pequeños descubrimientos, de curiosidad intelectual, de una vida interior rica que no encontraba eco en el exterior. Recuerdo la primera vez que leí a los filósofos que más tarde llenarían mis cuadernos de anotaciones, sentí un destello de libertad, la sensación de que, aunque el mundo me rechazara, podía existir un espacio donde mi mente tuviera voz. Pero incluso esos recuerdos de liberación intelectual estaban teñidos de melancolía, porque ninguna teoría, ningún pensamiento profundo podía protegerme de la crueldad humana ni de la indiferencia de quienes me rodeaban. Mi familia, especialmente el peso del apellido que llevaba, también se manifestó en mi memoria con claridad cruel. Un apellido que implicaba expectativas, reputación y orgullo, pero que no correspondía a mi propia esencia. Era un símbolo de la rigidez social y de los prejuicios que acompañaban a quienes, como yo, eran diferentes. Ese linaje, cargado de historia y arrogancia, me había aplastado antes incluso de nacer, y ahora, bajo los sacos de cemento, la metáfora se volvía literal, siglos de imposiciones sociales y familiares sobre mis hombros. Los recuerdos de mis intentos de pertenecer surgieron también, como fantasmas dolorosos, amistades que se desvanecieron, relaciones que no pudieron sostenerse, momentos de intimidad que terminaron en incomodidad o rechazo. Cada fracaso, cada pequeña traición de aquellos que prometían comprensión, resonaba con la violencia actual, reforzando la idea de que la vida podía ser tan cruel y caprichosa como lo era el peso que me aplastaba ahora. Mientras mi respiración se volvía más difícil y la conciencia del tiempo se desdibujaba, la memoria se convirtió en un refugio y una condena al mismo tiempo. Reviví conversaciones que nunca había podido tener, gestos de cariño que no se dieron, y palabras de aliento que nunca llegaron. Cada pensamiento era un recordatorio de la distancia entre lo que había sido y lo que podría haber sido, entre un mundo que no me aceptaba y la prisión literal y figurativa en la que me encontraba. Y, en medio de todo esto, apareció un pensamiento más doloroso aún, que la soledad no había comenzado con los sacos de cemento ni con el ataque, había sido mi compañera constante, presente desde los primeros días de mi vida, incrustada en mi identidad, reforzada por la familia, la escuela y la sociedad. La violencia externa, aunque brutal, solo había revelado y amplificado un aislamiento que ya existía en mí, un vacío que me había acompañado silenciosamente durante décadas. Los recuerdos se entrelazaban con la realidad, sentía el peso del cemento en mis hombros y mi abdomen, pero al mismo tiempo percibía el peso acumulado de años de incomprensión,
de expectativas rotas y de rechazo constante. Cada instante presente parecía ser un espejo del pasado, y cada pensamiento sobre la infancia, la familia y la sociedad aumentaba la intensidad de mi dolor físico. La mente y el cuerpo estaban atrapados en un ciclo de sufrimiento que no ofrecía escape. Finalmente, mientras la conciencia luchaba por mantenerse, comprendí que estos recuerdos no solo eran dolor, sino también una especie de legado de resistencia. Cada trauma, cada aislamiento, había moldeado mi percepción, mi sensibilidad y mi capacidad de sobrevivir, aunque ahora la supervivencia se sintiera imposible. Cada memoria, por cruel que fuera, me preparaba para enfrentar la brutalidad presente, aunque la sensación de vulnerabilidad permaneciera. El peso del cemento sobre mi cuerpo era insoportable, pero lo más terrible no era solo la presión física, sino la batalla que mi mente libraba en paralelo. Cada intento de moverme, de girar, de respirar con normalidad, se encontraba con la resistencia de mis músculos agotados y con el dolor que recorría cada fibra de mi cuerpo. Mis heridas ardían, mi respiración era un esfuerzo constante, y el miedo se había convertido en un compañero silencioso, pero insistente, que me recordaba que cada segundo podía ser el último. A pesar de todo, mi mente se negó a ceder completamente. Buscaba estrategias, pequeñas maniobras para aliviar la presión de los sacos, para abrir un espacio que me permitiera respirar un poco mejor. Movía mi mano derecha, la única que podía mover con cierta libertad, intentando empujar un saco, sentir su textura, su peso, entender cómo interactuaba con mi cuerpo. Cada milímetro de movimiento era una victoria, aunque mínima, y me aferraba a esa sensación de control como si fuera un hilo de vida. Pero la mente, traicionera y lúcida al mismo tiempo, también jugaba con mis emociones. Recordaba los insultos, las miradas de desprecio de los jóvenes que me habían atacado, y cada recuerdo me llenaba de una mezcla de rabia y desesperanza. Me preguntaba cómo alguien podía sentir tanta indiferencia por el sufrimiento ajeno, cómo la crueldad podía surgir de la nada y cómo había confiado en extraños que parecían ofrecer compañía. El dolor psicológico se superponía al físico, y mi conciencia se debatía entre la indignación y la resignación, entre la necesidad de luchar y el impulso de rendirse. El hambre y la sed empezaban a hacerse sentir. Había pasado ya mucho tiempo desde la última comida, y mi estómago rugía en protesta, pero la presión de los sacos y el dolor de mis heridas hacía imposible pensar en algo más que en respirar y resistir un instante más. Cada inhalación era un desafío, cada exhalación un recordatorio de la fragilidad de la vida. Sentí como la energía vital se drenaba lentamente, como un hilo de luz que se desvanecía en la oscuridad del cemento y del aislamiento. Mientras luchaba por mantener la conciencia, mi mente comenzó a divagar hacia pensamientos más profundos. Reflexionaba sobre la soledad que había definido mi vida, sobre la infancia marcada por la incomprensión de mis padres y la indiferencia de la sociedad. Pensaba en la absurda rigidez de las normas que me habían enseñado, en la lucha constante por encajar en un mundo que nunca me había aceptado completamente. Y ahora, atrapado en esta situación límite, comprendí que toda mi vida había sido, de alguna manera, un ensayo para sobrevivir al peso literal y figurado que ahora me aplastaba. La conciencia del tiempo se difuminaba. No sabía si habían pasado minutos o horas, solo podía medirlo a través de mis respiraciones, cada vez más lentas y laboriosas, y de la sensación de dolor que se intensificaba con cada sacudida del cuerpo. A veces mi mente buscaba refugio en recuerdos felices, momentos de satisfacción intelectual, de lectura profunda, de soledad elegida donde podía existir sin el juicio de los demás. Pero esos recuerdos eran efímeros, apenas un respiro antes de que la realidad regresara con su peso brutal, recordándome que el peligro era inminente y que la muerte podía llegar sin previo aviso. Intenté organizar mis pensamientos, crear un plan, aunque fuese mínimo. Pensé en gritar, aunque sabía que nadie me escucharía, en mover los sacos con mi mano libre, aunque la fuerza fuera insuficiente, en esperar que alguien llegara, aunque la probabilidad parecía remota. Cada idea se enfrentaba a la misma conclusión: la supervivencia dependía de mi capacidad de mantener la calma y no ceder a la desesperación. La mente debía ser mi arma más poderosa, y cada pensamiento racional era una chispa de vida en medio de la oscuridad y la presión física. El miedo se volvió una presencia constante. No era un miedo abstracto, sino tangible, palpable.
Temía por mi vida, temía por el dolor que seguiría si mi resistencia fallaba, temía por la soledad absoluta que podría convertirme en un cadáver invisible bajo los sacos de cemento. Cada palpitar de mi corazón me recordaba que estaba vivo, pero también que mi vida pendía de un hilo cada vez más delgado. Aún así, la conciencia de la inevitabilidad de la muerte no me paralizaba por completo. En algún rincón de mi mente, una voz susurraba que la vida era un acto de resistencia continua, que cada pequeño esfuerzo, cada movimiento mínimo, cada respiración era una afirmación de existencia. Esa voz me permitió mantenerme alerta, mantenerme consciente de mi cuerpo y mis límites, aunque la fatiga y el dolor intentaran arrastrarme hacia la rendición. Mis pensamientos también comenzaron a volverse filosóficos, como siempre lo habían hecho en mi vida. Reflexioné sobre la fragilidad humana, sobre la arbitrariedad de la violencia, sobre el absurdo de una sociedad que margina a quienes son diferentes y celebra la fuerza sobre la vulnerabilidad. Cada pensamiento era un intento de dar sentido al caos, de encontrar una narrativa interna que justificara mi lucha, aunque solo fuera para no sucumbir al pánico. En medio de este combate, la percepción del espacio y del tiempo se transformó. La habitación se volvió infinita y mínima al mismo tiempo, cada saco de cemento era un obstáculo y un recordatorio de mi confinamiento. Mis heridas ardían, mis músculos estaban tensos, mis pulmones pedían aire desesperadamente, y aún así, la mente mantenía un hilo de esperanza, sobrevivir, aunque solo fuera para existir un instante más. Para demostrar que el aislamiento y la violencia no podían borrar mi esencia. Cada minuto que pasaba era un triunfo pequeño pero significativo. Cada respiración que lograba tomar, cada movimiento mínimo de mi mano, cada pensamiento racional que mantenía intacta mi conciencia, era una prueba de resistencia. La lucha interna se convirtió en un combate silencioso y constante, donde el miedo, el dolor y la desesperanza eran adversarios tan reales como el peso físico que me aplastaba. Y mientras continuaba respirando con dificultad, manteniendo la conciencia y enfrentando cada segundo como si fuera el último, comprendí algo fundamental: la supervivencia no era solo física, era mental. Cada pensamiento racional, cada reflejo de conciencia y cada destello de resistencia interior eran armas invisibles contra la opresión del cemento, contra la crueldad de los agresores y contra la soledad que había definido toda mi existencia. Mi mente, más que mi cuerpo, era ahora el campo de batalla donde decidía si vivir o ceder. El aire era pesado, denso, cargado de polvo fino que se pegaba a mis pulmones y ardía en mi garganta. Cada respiración era un esfuerzo titánico, una lucha constante contra la asfixia. Sentía cómo los sacos de cemento presionaban mi pecho y abdomen, limitando mi capacidad de expansión torácica, transformando un acto tan natural como inhalar en un desafío que podía decidir entre la vida y la muerte. Cada respiración era un recordatorio de mi vulnerabilidad absoluta, de la fragilidad de la vida que, hasta ese momento, había dado por sentada. El hambre y la sed se manifestaban con intensidad creciente. Mi estómago rugía, reclamando alimento, y mis labios secos se agrietaban, mientras la boca ardía con la sequedad que parecía no tener fin. El cuerpo comenzaba a enviar señales de alerta que no podía ignorar, pero la presión del cemento y las heridas profundas lo hacían imposible de atender. Cada intento de moverse era doloroso. Cada giro mínimo de mi mano derecha se sentía inútil. La mente luchaba por mantener el control, pero el cuerpo estaba al borde del colapso. El mundo sensorial se reducía a lo esencial y lo perturbador: el polvo que flotaba en los rayos de luz de la ventana, los golpes sordos de los sacos al asentarse, el crujido del cemento contra mis huesos y articulaciones, el zumbido de mis propios latidos resonando en mis oídos. Cada sensación era amplificada por la conciencia de mi impotencia, y cada estímulo recordaba que estaba atrapado en un espacio limitado, donde cada segundo podía ser crítico. El miedo, constante y silencioso, adquiría formas tangibles. Imaginaba movimientos repentinos, escuchaba voces que no estaban, percibía presencias que no existían más que en mi mente. La sensación de estar completamente solo en medio del peligro absoluto se intensificaba con cada minuto. Era como si el mundo exterior hubiera desaparecido, dejando solo la presión del cemento, el dolor de mis heridas y la urgencia de respirar. Cada inspiración traía consigo un sabor metálico, mezcla de polvo, sangre y miedo,
y cada exhalación parecía insuficiente para liberar el aire necesario. Mis pensamientos, ya fatigados por la lucha física y mental, comenzaron a vagar hacia lo esencial, la vida misma, su fragilidad, lo efímero de la existencia. Recordaba momentos triviales y significativos, comparándolos con la brutalidad del presente. La conciencia de que podía morir en cualquier instante transformaba cada recuerdo en un tesoro y cada respiración en un acto heroico, por mínimo que fuera. Cada sensación corporal, dolor, ardor, presión, se mezclaba con un sentimiento de urgencia vital, debía sobrevivir, aunque no tuviera control sobre casi nada. En este estado de desesperación, la mente se convirtió en refugio y prisión a la vez. Intenté concentrarme en la memoria de la luz del día, en el recuerdo de la libertad, en la sensación de aire limpio en mis pulmones antes de ser aplastado. Sin embargo, estos momentos de claridad eran fugaces, interrumpidos por el dolor, la presión y la conciencia de que la muerte podía llegar sin aviso. La fragilidad de mi cuerpo se convertía en un espejo de la fragilidad de la vida, y cada estímulo sensorial, amplificado por la claustrofobia y el miedo, me recordaba que la existencia podía ser arrebatada en un instante. El tiempo parecía dilatarse, segundos que se sentían horas, minutos que eran eternidades. Cada pequeño movimiento, cada respiración, cada pensamiento consciente era una lucha, un acto de supervivencia en un mundo reducido al cemento, al polvo, a las heridas y al miedo. La vida, en su esencia más cruda, se mostraba frágil y preciosa, y el deseo de mantenerme consciente, de resistir, se volvía casi un instinto primitivo. Mientras yacía bajo el peso implacable de los sacos de cemento, con el polvo impregnado en mis pulmones y la sangre mezclada con el sudor, la mente comenzó a distanciarse del cuerpo. Cada sensación física seguía siendo insoportable, pero surgió un espacio para la reflexión, un instante en el que comprendí la totalidad de mi existencia y de la soledad que la había marcado desde siempre. La violencia, el aislamiento, el abandono familiar, la incomprensión social, todo se reducía a un solo hilo que unía el pasado, el presente y lo que parecía inevitable. En ese momento, entendí que la vida, aunque dolorosa, era efímera y frágil. Cada respiración que lograba tomar era un triunfo, un acto de resistencia que iba más allá de la fuerza física. Había aprendido, a través del dolor y la traición, que la existencia no se mide solo por los logros o las relaciones externas, sino por la capacidad de mantenerse consciente, de resistir la presión, de sostener la mente cuando el cuerpo se siente impotente. Esta comprensión no eliminaba el miedo, ni el dolor, ni la desesperación, pero les otorgaba un marco, un significado silencioso que convertía cada instante en un testimonio de existencia. Mientras escribía con mi mano derecha, apenas libre, en el polvo de cemento que se acumulaba en el suelo, las palabras surgieron con lentitud, casi como un acto de desafío. Alone, it was. No era solo una frase, sino la síntesis de toda una vida, la soledad que había sido compañera constante, el peso de las expectativas, de la violencia, del rechazo. La frase encapsulaba mi experiencia, pero también la universalidad de la condición humana. Todos, en algún momento, cargamos con pesos que parecen invisibles para los demás, pero que se sienten tan reales y aplastantes como el cemento que me mantenía inmóvil. En la quietud de ese instante, comprendí algo más profundo: la soledad y el aislamiento no son únicamente castigos, sino también espejos que reflejan la esencia de quién somos. Bajo el peso físico, descubrí la resistencia interna, la capacidad de enfrentar el dolor y el miedo, y de mantener la conciencia incluso cuando todo el mundo externo parece desaparecer. El sufrimiento físico y mental me recordó que la vida es a la vez frágil y resistente, que cada pensamiento, cada respiración, cada pequeño gesto de supervivencia es significativo. Mientras el polvo caía lentamente sobre mí y la luz de la ventana dibujaba líneas irregulares en las paredes, pensé en la sociedad, en las normas rígidas, en las expectativas impuestas, en la injusticia que tantas veces me había rodeado. Comprendí que, aunque los demás puedan ignorar nuestra existencia o juzgarnos por lo que somos, nuestra conciencia y nuestra resistencia interna son lo que realmente define nuestra humanidad. La violencia de los demás, la indiferencia de la familia, la burla de la sociedad, no pueden borrar aquello que somos en nuestro núcleo más íntimo. Finalmente, acepté la ironía de mi situación.
Toda una vida de aislamiento y reflexión filosófica culminaba en este instante de extremo sufrimiento, atrapado bajo cemento, solo, sin testigos inmediatos. Pero consciente. La frase que escribí no era un epitafio ni un lamento, era un mensaje, una verdad silenciosa sobre la naturaleza del ser humano. La soledad pesa, la existencia duele. Pero el reconocimiento de esa realidad también nos da fuerza. En la fragilidad descubrí resistencia, en la desesperación, conciencia, y en la soledad absoluta, una claridad que ninguna violencia externa podía arrebatarme. Con esa aceptación, con esa claridad, me quedé allí, suspendido entre la vida y la muerte, con la mente más viva que nunca, consciente de que incluso en los momentos más oscuros, nuestra humanidad, nuestra capacidad de pensar, sentir y resistir, sigue siendo inviolable.